Ok, jóvenes, en este caso vamos a empezar a ver las funciones de texto, en la cual hicimos la explicación en la clase anterior. En este caso es el video instructivo de cómo desarrollar cada una de las funciones de texto que están en la hoja de Excel de funciones de texto. La primera función era la función de mayúscula. Como les comenté el día de la clase, esta función puede utilizarse o puede insertarse de tres formas. Directamente en la celda de trabajo, desde la barra de funciones, insertar función, o desde la pestaña de fórmulas, buscamos la categoría de la función, en este caso la categoría de texto. En este caso práctico vamos a trabajar todas directamente de la barra de fórmulas. En este caso la función mayúscula, lo que nos va a ayudar a convertir es un texto, como el caso de la columna nombre, en mayúscula. Buscamos la función mayúscula. Encontremos la función mayúscula. La función mayúscula en este caso solo requiere de un parámetro, que es un texto únicamente. Seleccionamos el texto y en este caso hay una pequeña descripción de lo que hace la función. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Vemos el texto original versus el texto final. Entonces, le damos a aceptar y automáticamente corremos hacia abajo. Y en este caso, todos los nombres de la columna nombre, valga la redundancia, están ahora en mayúscula. La función minúscula, como su nombre lo indica, devuelve una cadena de caracteres en minúscula, dependiendo del origen. En este caso, como vemos, la columna apellido tiene diferentes apellidos, tanto en mayúsculas como en minúsculas. En este caso, lo haremos de la siguiente forma: insertamos el símbolo igual y digitamos la palabra minu de minúscula. Cuando obtenemos la función, que en este caso es minus, damos doble clic, nos abre el paréntesis. En este caso nos está diciendo que requiere un parámetro también del tipo texto. En este caso el parámetro de entrada son los valores de la columna apellido. Cerramos paréntesis, damos enter y automáticamente corremos la función hasta el final y vemos el caso número 2 donde el apellido Gutiérrez está en mayúscula y la función minúscula nos los ha devuelto a minúscula. La función nombre propio es una función tipo texto que lo que hace es convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula según corresponda y la primera letra de cada palabra en mayúscula. Por eso su función es devolver una cadena de texto o devolver palabras en las cuales el primer carácter lo vuelve mayúscula, ¿verdad? Son característicos de los nombres propios o de los apellidos. En este caso, vamos a darle nombre propio. De igual forma, requiere de un texto. En este caso vemos la diferencia, donde el texto original es todo el nombre María en minúscula y el texto resultante es María con la primera letra en mayúscula, característico del nombre propio. Corremos esto hacia abajo y vemos que tenemos la función nombre propio, con la diferencia que en este caso necesitaríamos completar esta celda con todo el nombre completo, incluyendo el nombre y el apellido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay algunas fórmulas que se tienen que tocar o trabajar de forma manual, ¿verdad? No hay una fórmula nombre propio en la cual yo pueda incorporar diferentes celdas o columnas. En este caso yo tengo que hacer una función anidada. Lo que tengo que hacer es prácticamente concatenar el nombre María con el nombre, con el apellido, ¿verdad? Nombre y apellido. ¿Cómo hacemos esto? Para concatenar de forma manual utilizamos el símbolo ampersand, que es este, ¿verdad? Y seguidamente vamos a digitar la función nombre propio. Le damos doble clic, nos abre paréntesis, vamos a escoger el apellido, cerramos paréntesis y le damos enter. Como verán, el resultado es la concatenación o la unión de la columna nombre con la columna apellido, con la diferencia que está junto. Necesitamos separarlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos volvemos a la barra de fórmulas, nos movemos donde colocamos el símbolo que nos ayuda a concatenar y en este caso vamos a dar doble comilla y dentro del doble comilla vamos a dejar un espacio.
después de la última doble comilla, volvemos a agregar otro símbolo de ampersand para concatenar y damos Enter. Y ya vemos cómo el nombre ya está separado. Esta es una forma de hacer una concatenación manual. En este caso vamos a ver la función concatenar propiamente para ver cómo hacemos esto de una forma manual anidada y de una forma utilizando la función concatenar. ¿Okay? Nos vamos a ir a la barra de fórmulas, buscamos la función concatenar. En la función concatenar yo puedo concatenar diferentes celdas o diferentes columnas, ¿verdad? En este caso, por el ejemplo, voy a concatenar la columna nombre con la columna apellido. Como verán, obtengo el mismo resultado. Es decir, María Pérez juntos, sin separación. Entonces, ¿qué es lo que hago? En el texto 2 borro, dejo un espacio en blanco. En el texto 3 coloco apellido y de esa forma ya obtengo el María Pérez separado. Corremos la fórmula hasta la última celda y observamos que ya tenemos junto el apellido, el nombre con el apellido. Pero aquí hace falta que nos aparezca nombre con la función nombre propio, así como el apellido. Entonces, también tenemos que hacer una función anidada, lo cual tenemos que operarla de forma manual para que María Pérez nos quede similar a esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que tenemos que hacer en la función concat es, dentro de la función concat tenemos que incorporar dos funciones de nombre propio, una para el nombre y otra para el apellido. Entonces, me muevo, me coloco al inicio de la celda que contiene el nombre, simplemente digito nombre propio, le doy tab o doble clic, cierro paréntesis, me muevo hacia la celda C6 que contiene el apellido, digito la función nombre propio, en este caso le voy a dar doble clic, y aquí lo único que tengo que tener cuidado es cerrar el último corchete para la función concatenar. Le doy Enter y automáticamente corro la función para las demás celdas y tengo automáticamente el mismo resultado de dos formas diferentes. En ambos casos yo utilicé funciones anidadas. En este caso lo hice en nombre propio y hice una concatenación estrictamente manual. Y en este caso tengo la función concatenar y dentro de la función concatenar incorporé dos veces la función nombre propio. La función espacios lo que hace es quitar los espacios sobrados en una cadena de texto. Es decir, él solo va a dejar un valor de espacio entre una palabra y otra. En este caso, si lo queremos ver acá, como verán, esta dirección tiene casi 5 espacios en blanco. Para no hacerlo de forma manual, Excel nos provee una función que nos quita esos espacios en blanco adicionales. ¿Okay? Me coloco sobre la celda en la cual voy a trabajar con la función, le digo espacios, él me pide, en este caso esta función solo requiere un parámetro, que es el texto que tiene los espacios, y le doy a aceptar. Ampliamos un poco la celda, corremos la función para las demás celdas, y ya vemos cómo esta función, o cómo este texto ya no posee los espacios en blanco que sí tiene esto. Con la función igual vamos a comprobar que esas dos direcciones son diferentes. Okay. Vamos a correr esto un poco más acá para no estarnos desplazando. Okay. La función extrae es una función que me permite extraer una parte de caracteres de una cadena de caracteres completa. Entonces la función extrae tiene 3 parámetros que son indispensables. Es decir, cuando una función tiene 3 parámetros, es que todos se tienen que cumplir. Es decir, en todos yo tengo que colocar algún valor. Entonces, en el primero, lo que me dice es el texto del cual se desea extraer los caracteres. En este caso, imaginémonos que yo necesito extraer el año de nacimiento de estas personas. Como yo tengo el número de entidad, todos sabemos que el año de nacimiento se encuentra desde la posición 5 hasta la posición 9. Son 4 posiciones del año.
Entonces, si yo tengo esta información, automáticamente puedo extraer el año de nacimiento de este individuo, de esta persona. Selecciono el texto del cual voy a hacer la extracción. Posición inicial es la posición del primer carácter que se desea extraer el argumento de texto. En este caso debe ser el primer carácter del texto es 1. Entonces yo tengo que contar, como yo sé que el año empieza en la posición número 5, entonces la posición inicial es 5, y yo sé que el número de caracteres después de esa posición son 4, porque un año tiene 4 caracteres, pongo 4, y el resultado es este que me presenta acá. De este valor de texto yo estoy extrayendo que la persona nació en 1973. Le voy a aceptar, corro la fórmula para las demás celdas y automáticamente estoy obteniendo el año de nacimiento de estas personas. La función igual lo que hace es comparar dos textos, texto 1 y texto 2. Entonces, si yo abro el asistente de funciones, verán que necesito dos parámetros, el parámetro texto 1 y el parámetro texto 2. En este caso voy a comparar la dirección con espacios contra la dirección sin espacios. Entonces en texto 1 coloco la dirección y en texto 2 coloco la dirección sin espacios. Le doy a aceptar y al final lo que Excel me determina es que este no es igual que este. Corro la función para las demás celdas y veo que hay dos resultados positivos. Es decir, este texto es idéntico a este. Entonces, ¿qué sucede si yo acá agrego un espacio? Ven cómo cambia a falso. ¿Qué sucede si yo quito ese espacio? Pero, por ejemplo, aquí pongo en residencial entity. Perdón. Ok, en este caso siempre me va a retornar verdadero porque la función lo que está haciendo acá es quitando los espacios. Entonces no importa que yo coloque un diferente carácter porque al final es lo único que va a entender como diferente es el tema de los espacios. Si se fijan, al colocar un espacio, él sí entiende que esta dirección es diferente a esta. Vamos a devolver como estaba, que nos quede verdadero. Y la última función de texto que vamos a ver es la función sustituir. Imagínense que yo tengo esta dirección, pero esta dirección yo necesito que la palabra res se cambie por la palabra residencial completa, porque por algún tema de formalismo yo no puedo dejar ese diminutivo res. Entonces yo necesito cambiar un texto por otro, o sea, sustituir un texto por otro. Nos ponemos en la función sustituir, nos vamos a las funciones de texto, escogemos la función sustituir. En este caso, la función sustituir nos pide 4 parámetros. Uno es el texto original, es el texto de referencia que contiene el texto en que deseamos cambiar. En este caso es este. Nos pide el texto original, en este caso el texto original es res punto. Deben de ser bien claros con el texto a cambiar y deben de saber que ese texto se encuentra en el texto original. Y el nuevo texto, imaginémonos que es residencial punto. El número de repeticiones significa cuántas veces yo necesito que se repita dependiendo de las coincidencias que tenga. Es decir, si yo sé que en este texto puede aparecer hasta 5 veces el valor res, entonces yo aquí coloco 5. En este caso, como solo estamos haciendo, como solo sabemos que existe una vez, vamos a dejar vacío y le vamos a dar a aceptar. Ampliamos un poco esto y observamos cómo pasó de res punto a residencial. Sencillamente duplicamos para las demás columnas y donde encuentre el res punto, él va a poner residencial punto. Yo puedo modificar esto acá. Incluso yo puedo decirle que no le coloque el punto. Doy enter y vuelvo a replicar para las demás celdas. Por si el tema del punto no lo necesito o si realmente necesito colocarle punto o cambiar propiamente esto. Imaginémonos que yo lo quiero por colonia. No lo quiero por
el nombre residencial, entonces él coloca o sustituye el valor res punto por colonia punto. Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer con funciones de texto. Funciones de texto hay muchas. Entonces, en este caso estamos viendo algunas de las más importantes y algunas de las más usadas también, ¿verdad?